Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a nuestro directo tradicional de los viernes. Espero hayan pasado una semana fenomenal, una semana en la cual los estuvimos compañía prácticamente toda la semana. Ahorita hacemos el resumen de la semana, no solamente de la Juventus, sino lo que les trajo Pueblo Juve. Y vamos a hacer obviamente la previa del partido de mañana, porque la Juventus regresa a jugar pocos días después de haber jugado la Champions League. Tocaremos el tema Champions League, tocaremos el tema del fin de semana pasado y cualquier otra cosa que vaya surgiendo. Antes que nada, siempre pasar por el chat a saludar a quienes van llegando. En primer lugar, justo a Danilone Martínez, nuestro miembro, que dice: chao pueblo, saludos a todos, ya de regreso en Nueva York. Qué emoción nos regala nuestro club. Solo esperemos que mañana sea un buen partido donde ganemos y mantengamos el arco en cero. Forza Juve fino alla fine. Un abrazo a ti, Danilo, gracias y me alegra que estés de vuelta en casa con todo bien. Sebastián Griñetti, buenas pueblo, otro de nuestros miembros desde Argentina, un fuerte abrazo para ti, Sebastián. El Juve Solano, buenas pueblo, ojalá ajustemos la defensa. Di Gregorio se ve muy pesado aún y mantengamos ese poder de fuego arriba, a pesar de que David también se ve muy pesado y en fuera de posición por la derecha. El mediocampo no produce nada de juego, pero lo bueno es que se ve que está volviendo ese fuego sagrado de querer ganar como sea. Ojalá se mantenga así. Forza Juve siempre. Un abrazo a ti, Juve Solano. Obviamente hablaremos de la situación de los goles recibidos. Luciana Bergato, presente. Hola Pueblo Juve. Jared Coro, otro de nuestros miembros. Buenas, Forza Juve y Perín, por favor, al arco, mientras que Digre se recupere. Tocaremos el tema de Gregorio, es algo que yo estoy sintiendo bastante fuerte. Luis Vallejo, saludos amigos juventinos. Carlos Piñero, chao pueblo, feliz viernes para todos. Mañana ganamos, viva la Juve. Así es, Carlos, un abrazo para ti. Sebastián González, saludos pueblo, otro de nuestros miembros. Gracias, Sebastián, por ese apoyo. Capo de Trinidad y Tobago, fino a la fine, Forza Juve. Necesitamos rotaciones. Tocaremos el tema de la probable alineación titular, porque están empezando a salir cosas también después de la rueda de prensa de Igor Tudor que dan algunos indicios sobre cómo puede hacer esa alineación. Andrés Rincón, hola queridos, tiene 32 años, fue suplente de Gigi de Tech. Siempre que entró rindió tras las últimas actuaciones de Michele. ¿Creen que por fin debe darle la oportunidad? ¿Saben de quién hablo? Ahorita tocamos el tema. Andrés, Santiago Forero, chao pueblo, un abrazo a ti, Santiago. Leo Tomás también nos manda un saludo, a ti también. Ángel Rivera, hola, buen día, saludos desde México. Tulancingo Hidalgo, espero que jueguen bien este fin para cerrar con broche de oro la semana. Tú me vas a llamar loco, Ángel, ¿no? Pero yo creo, Tulancingo, yo creo haber estado en Tulancingo. Déjame, estoy buscando fotos, disculpa, pero creo haber estado en Tulancingo de pequeño. Yo viví en la Ciudad de México 4 años e hicimos, tú sabes, las primarias hacen como viajes de generación y creo que uno de nuestros viajes fue a Tulancingo, pero quizás te miento porque no reconozco, quizás era uno que se parecía el nombre o quizás ha pasado mucho tiempo y ya estoy viejo, yo creo que es más la segunda. Abraham Castellanos, ¿qué rollo, Master? ¿Qué pasó con Gatti? No pasó nada, no pasó nada. Y Emanuele Sarcelli, ciao a tutti, un fuerte abbraccio, Emanuele. Gipa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto verte por aquí. Te escucho un poquito, gracias, Gipa. También se conectan desde Twitch, no olviden que están por estos lados. Está cerca de Pachuca, que es la capital de Hidalgo, y estamos a 2 horas de la Ciudad de México. Sí, me sonaba mucho el nombre. Ahorita que vi las fotos no lo reconocí, pero bueno, esto fue hace mucho tiempo y quizás también ha cambiado. Pero bonito, bonito de verdad. Bueno, chicos, yo querría empezar mientras esperamos a que se una el resto de la banda con esta situación de Gregorio, ¿no? Porque veo muchos mensajes, obviamente también el de Andrés Rincón, ¿no? Que hace referencia a Perín para la puerta y que pues deberíamos darle la opción a él. Me gustaría empezar con Perín en ese particular, porque creo que se olvidó mucho la cuestión de qué es lo que viene de Perín. Mientras Dinojo nos dice, esta semana no hubo match análisis, se extraño al profe. El profe regresa hoy, supuestamente me dijo que iba a estar, el profe regresó de vacaciones a mitad de semana y por eso no hizo el match análisis, pero debería regresar con el match análisis del Verona Juventus, aunque les puedo desvelar
que él no quedó nada satisfecho con la Juventus, ni en contra del Inter, ni en contra del Borussia Dortmund. Obviamente cuando se suba nos podrá dar un poquito de eso. Gaby, siempre es un placer escuchar. No, gracias a ti, David. De verdad, es un placer tenerlos acá. Entonces, cuestión Perín. Perín, recordemos que se operó la mano justo después de que terminó la temporada pasada. Se pierde todo el Mundial de Clubes. Por ende, no estuvo entrenando, no estuvo en acción física durante 2 meses y medio, casi 3. Regresó al grupo apenas hace 2 semanas, recordémoslo. Regresa al grupo a entrenar con el grupo. Y a mí, solo por ese factor, pedir que sea titular en un partido ya de liga me parece incorrecto, porque todavía está tomando, digamos, el nivel necesario. Entonces, solo la cuestión Perín, por ese lado, yo creo que no está listo todavía ni siquiera él para tomar la situación de la puerta. Ahora, cambio de tema a la situación de Gregorio. Y yo sinceramente les digo esto con todo el respeto que saben que les tengo, con todo el cariño que saben que les tengo. Yo creo que como tifosi somos demasiado severos con ciertos de nuestros jugadores y tendemos a tender esta necesidad de siempre buscar el chivo expiatorio. Entonces antes era Kelly, ahorita que Kelly está haciendo bien y metiendo goles, ya no lo agarramos con él. Si no, entonces era Locatelli. Locatelli empezó, entonces está Vlahovic, ok. Y ahorita es Di Gregorio, porque nos metieron 7 goles, ¿no? Este es la misma persona, es el mismo ser humano, es el mismo portero que ganó el mejor portero de la Copa Mundial de Clubes, que es el mismo portero que nos salvó de una debacle contra el Real Madrid, aunque perdimos, pero paró de todo. Es el mismo portero que se afianzó mucho durante la temporada pasada, que nos ayudó muchísimo. Es también el mismo portero que nos dio la victoria contra el Genoa, porque ustedes recuerdan, Di Gregorio salva en el último minuto un tiro al ángulo por debajo, que termina saliendo en tiro de esquina. Al final, ese tiro de esquina termina pegando en el travesaño. Todo el mundo se acuerda del travesaño, nadie se acuerda de la salvada de Di Gregorio. Es la misma persona, es el mismo portero. No es que de repente él es estratosférico y después se vuelve una mierda y después estratosférico y no es así, no existe eso. El problema de ser el portero de la Juventus es que para bien o para mal, afortunadamente para la Juventus, tenemos unas historias de porteros excelsos. Zoff, Buffon. Zoff en su momento fue el mejor portero del mundo. Punto. Buffon fue el mejor portero del mundo. Punto. Y al día de hoy es posiblemente el mejor portero que jamás haya existido, Gianluigi Buffon. Entonces nosotros estamos mal acostumbrados a ver eso. El mismo Tec lo criticamos muchísimo cuando todavía estaba en la Juventus y ahorita hay gente que lo extraña. También hay que recordar que el mismo Buffon cometía errores. Yo recuerdo un Lecce Juventus que nos puso en aprietos para un Scudetto, si ustedes recordarán. Esta gente son seres humanos. Habiendo dicho todo eso, culpar a Di Gregorio por los 7 goles recibidos por la Juventus en los últimos 2 partidos, y esto lo digo con todo cariño y respeto, sinceramente no se lo tomen a mal, es o no haber visto los partidos, o no saber muy bien cómo funciona un deporte de equipo, o no haber nunca en la vida jugado como portero. Di Gregorio, en mi punto de vista, que yo no soy nadie, ¿ok? Que quede muy claro. Pero en el punto de vista de Romeo Agresti, que podemos argumentar que pues él es un poquito más que yo, pero tampoco es nadie en el fútbol. En el punto de vista de Igor Tudor, que empieza a ser alguien, pero también es el entrenador de la Juventus, entonces es parcial. Y en el punto de vista de Alessandro Del Piero, que seguramente es alguien, todos coincidimos que el único gol que es culpa de Di Gregorio es el gol de Couto. Todos dijimos, uno de los 7 es culpa de Di Gregorio. Entonces, venir a decir que Di Gregorio es una plastra, que Di Gregorio no es digno de la Juventus, que Di Gregorio es, como sacó ahorita el papel rosado de baño, que es un fiasco, un fracaso de 36 millones de euros, que no lo es porque costó 18 millones de euros, me parece excesivo e incorrecto, porque no hay portero
que pueda parar algunos de los tiros. Y si ustedes realmente jugaron al fútbol en otra posición que no sea delantero, es que también habiendo jugado delantero deberías saber esto, la mayoría de los goles, exceptuando el gol de Couto y obviamente el penal es un 50-50, es gran parte culpa de la defensa y el mediocampo. Yo tuve la desdicha o la dicha, como ustedes lo quieran ver, de jugar en ambas posiciones, tanto en defensa central como en mediocampista. Y les puedo decir que los errores ahí son de Kalulu, de Bremer, de Gatti, de Kelly, de Locatelli, de Koop Miners, de Thuram. ¿Por qué? Porque un delantero de la categoría que tiene el Dortmund, un delantero de la categoría que tiene el Inter, que en este caso fue Çalhanoğlu, tú no le puedes dar espacio al tiro. 1 centímetro es suficiente. Y una de las cosas que nos enseñaban a nosotros de niño era salir, empujar, sacar al equipo de inmediato para cerrar la brecha que no permitiera el tiro del contrincante. Entonces, tú tienes eso, esta gente que tiene un tiro fenomenal y que también corrió con una suerte, porque hay que decirlo, no hubo tiro que encajó la Juventus que no fuese en los ángulos. O sea, eran unos tiros, unos trayazos súper duros a los ángulos que eran imposibles de parar, chicos. O sea, el mismo Buffon yo creo que no hubiera podido parar estos tiros. Entonces, agarrarse de ahí y decir, es culpa de Di Gregorio, que es una lastra, es una mierda, hay que cambiarlo, hay que poner a Perín, que viene lesionado de 2 semanas, con todo respeto, Andrés, yo no lo comparto. No le veo la lógica, no le veo el por qué. Me parece más una obsesión nuestra interna de siempre querer agarrarla en contra de uno de nuestros jugadores. Y yo realmente no entiendo. Podemos hablar del planteamiento de Igor Tudor, que permite que el mediocampo esté muy cansado y no pueda salir, y por eso salen los tiros. Hablemos de eso. Podemos hablar de que el mediocampo está totalmente cansado y no puede subir y bajar, salir a recortar el tiro. Hablemos de eso. Podemos hablar de que Bremer, Kalulu, Kelly, Gatti quizás están un poco por debajo de la condición y no podían salir lo suficientemente rápido y por eso surgieron este tipo de tiros. Hablemos de eso. Hablemos de la capacidad técnica excelsa de Adeyemi, de Çalhanoğlu, de Enchema o en Mecha, como sea que se llame, para esos tiros. Hablemos de eso. Hablemos de la cagada de Di Gregorio en el gol de Couto, porque ahí sí la cagó. Ahí era en su palo y tenía el lugar cubierto y no hizo el trabajo que tenía que hacer. Pero es 1 de 7. Yo creo que es importante tenerlo todo en contexto y tener también un poco de objetividad y no ir, nos metieron 7 goles, es culpa del portero. Porque entonces decimos, los 4 goles que le metimos al Inter, los 4 goles que le metimos al Borussia Dortmund son solo y única responsabilidad de los delanteros. Si es así, yo ahí también me cuento en desacuerdo. Porque, por ejemplo, el gol de Vlahovic, sí, él bajó, recuperó el balón, Zegrova agarra y se la pone. El cuarto gol contra el Dortmund no fue de Kelly y él no es delantero. Al final, esto es un equipo, es un deporte de grupo. Cuando el grupo falla, suceden cosas. Cuando el grupo funciona, suceden cosas. Y yo creo, en mi particular, los 7 goles que encajó la Juventus en los últimos 2 partidos, uno es culpa de Di Gregorio. Uno es un penalti que todavía no sabemos exactamente en qué lógica temporal del universo eso puede ser penalti, porque le pega en el estómago, en el pecho y sale para enfrente y ellos marcan penalti. Y lo peor es que lo revisaron en el VAR. Eso es lo peor, lo revisaron en el VAR. Entonces, 2, uno es culpa de Di Gregorio, otro es penalti y 5 goles que son unas cosas impresionantes, bellezas del fútbol en términos atléticos, tiros precisos, con fuerza a los ángulos. Pero nosotros tenemos que ir y decir, Di Gregorio es una mierda. No me encuentro de acuerdo.
Veamos el chat, ya que di ahí un pequeño monólogo, disculpen ustedes, pero estamos en donde. ¿Dónde estaba, chicos? Metieron muchísimos mensajes. Aquí estaba, Ángel Rivas, creo que era. Está cerca. Aquí está, justo. Esta semana no hubo match análisis, ya verdad, Capi siempre. Gripa. Hoy Tudor lo defendió con mucho calor. Bueno, Tudor también lo dijo, ¿no? Tudor, yo veo a porteros de primísimo calibre, que obviamente se refería a Donnarumma, a Vicario, a esa gente, haciendo errores que yo mataría a mi portero. Emocionado para el partido de mañana. Sé que es pronto, pero se debería rotar en ciertas posiciones debido a seguidilla de partidos que vienen, Ranier. Sí, Ranier, vamos a tocar el tópico justo de la alineación. Ya recuerdo, dice, bueno, Pinzollo. Bueno, Pinzollo podría también hacerle una rotación si se necesitara descanso. Que además la otra es, ¿no? Y disculpa, Diego, ahorita regreso a tu punto. Digamos que están en lo correcto los que dicen que Di Gregorio es una lastra y hay que sacarlo y poner al siguiente portero. Para bien o para mal, Di Gregorio es un activo de la Juventus. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? O sea, es un jugador que la Juventus compró, es su portero. Díganme ustedes como, digamos, gerencia de capital humano, solo en ese aspecto. Digamos que estamos de acuerdo que él comete errores. O sea, yo no estoy de acuerdo en esto, ¿no? Pero digamos que todos estamos de acuerdo que él comete errores y los 7 goles son culpa de Di Gregorio. Contra el Verona tú lo sacas y metes al tercer portero Pinzollo o a Perín. ¿Cuándo vuelves a recuperar a ese jugador? Tú le tienes que mostrar confianza a tu jugador, especialmente cuando las cosas no están yendo bien. Y peor el caso, si realmente como yo crees, y yo de nuevo soy nadie, pero Tudor, ¿no? Yo siendo Tudor, yo realmente creo que mi portero falló en solo uno de los 7 goles, y yo me voy a dejar llevar por la presión mediática para sacarlo. No recupero más nunca a ese jugador. Más nunca. Entonces se vuelve un caso a la Arthur, a la Douglas Luiz, ¿no? Estos jugadores que siempre están ahí, que no rinden, que están de mala gana, que no sabes qué hacer. Pagaste 18 millones de euros por él, tiene un contrato de 5 años por un total de 18 millones. ¿Y qué vas a hacer? Solo porque la gente en general piensa que 7 goles encajados quiere decir que el portero dejó pasar 7 goles, que fueron 7 errores del portero. No sé, ahí hay algunas preguntas que nos tenemos que hacer, creo yo. Y el tapadón contra el Venecia la temporada pasada, que nos ayudó a calificar a la Champions League. Pero eso lo vamos a olvidar, Diego. Sebastián Griñetti, Di Gregorio tuvo culpa solo en el tercer gol del Dortmund contra el Inter y los goles restantes de Dortmund son culpa de la defensa. No sale a cubrir el tiro, ni Gigi la saca algunos tiros, pero bueno. Estás alineado conmigo. Ahora, no es que estoy diciendo que Di Gregorio sea el próximo Buffon, por favor. O sea, hay cosas que Di Gregorio todavía tiene que mejorar. Por ejemplo, las salidas a balones, las salidas a centros, a mí no me dan, digamos, mucha confianza. Siento que le cuesta salir a agarrar el balón en los centros. En esas cosas doy la derecha a quien dice Di Gregorio todavía no está a un nivel necesario en eso. Pero bueno. El Solano, es que Vito de Palma critica siempre a Di Gregorio y muchos se dejan influenciar por él. Bueno, entonces, Solano, ¿no? Y disculpen, yo sé que hay muchos mensajes, llegaré a ellos, pero entonces, si ustedes me están diciendo que hay que cambiar a Di Gregorio porque Vito de Palma lo critica y la Gazzetta dello Sport, o sea, el enemigo número 1 en prensa en Italia de la Juventus, también lo critica, ustedes se están dejando llevar por estas personas. Yaruito, abrazo, parceros bianconeros, ¿cómo está de su salud cardíaca? Espero todo bien. Bueno, por ahora bien, pero mientras no esté en un guachalón, creo que estoy bien. Por ahí me mandaron un mensaje que debería calmarme, no me voy a dar un paro cardíaco en un guachalón, pero es que me llena la presión, Yarurito. Sebastián González, de acuerdo con Joshua, los últimos años andábamos muy extremos en nuestra actitud hacia el equipo. La gloria o el fracaso, debemos relajarnos más. Diego Angulo, sin esa parada no clasificamos a US. Exacto. ¿Quién extraña a Chesney? Hay mucha gente que extraña a Chesney. Entendemos, pero Di Gregorio debe ser perfecto. Todos tenemos unas malas noches, pero 2 no. En la Champions debe ser perfecto y madurar.
yo no sé cómo contestar este comentario, Jared. Tú sabes que yo te tengo mucho aprecio, pero pedirle la perfección a un ser humano es incorrecto. O sea, como perfecto. Y de nuevo, yo no estoy de acuerdo que tuvo 2 malas noches. No fue culpa de los goles. Mirando el misterio, la posición de portero puede ser muy ingrata. Puedes salvar 10 y fallar en una y ya eres el malo de la película. Esos son hechos. El venezolano, al igual que todos los goles que hicimos al Inter, fue por culpa de Sommer, sin ningún mérito de la Juve, según Vito. Bueno, exacto. Excelente punto, Juve Solano. O sea, los 4 goles al Inter, entonces no es mérito de los delanteros de la Juve, es culpa de Sommer. Y los 4 goles de la Juventus al Borussia Dortmund es culpa de su portero, no mérito de la garra de la Juventus, de los jugadores de la Juventus y todo eso. Que por cierto, el portero del Bayern, porterazo, sacó unas pelotas increíbles. Pero a él también le metimos 4 goles e hizo paradas. Pero entonces, si tú le preguntas al chat aquí ahorita, ¿qué tal el portero del Borussia Dortmund? Porterazo. Pero a él también le metimos 4 goles. Y de Gregorio, una mierda. No todos, ¿no? Pero una gran parte. Yo no, nunca, jamás. Esto es el verdadero problema, la historia de los porteros de la Juventus, dice Gipa. Nuncio Sandonato, buenas tardes, Forza Juve, saludos, pueblo. Sebastián González, el profe en un match análisis de pretemporada mencionó que el mediocampo suele pegarse mucho a la línea de defensa. No es casualidad que estos partidos los rivales tiraran mucho fuera del área. Sí, hubo muchísimos tiros fuera. Y si tú realmente, Sebastián, vas a ver el partido, digamos, la estadística Juve-Borussia Dortmund, y te pones a ver la cantidad de tiros al arco, es o sea, un porcentaje muy alto. O sea, los tiros fueron muy precisos en todo el partido por ambos equipos. Y normalmente no es así. O sea, realmente a mí me tiene impresionado, digamos, la labor balística que se está viendo en este campeonato de este año. Porque no solamente es la Juve, lo hemos visto en otros equipos. O sea, los goles que se están anotando de fuera del área son espectaculares, espectaculares. Eduardo Serrano, el primer palo se lo come todito, ese sí, totalmente, Eduardo. Malísimo ahí Di Gregorio. En el gol de Couto, muy mal Di Gregorio. Mal parado, mal posicionado, leyó mal la jugada y se lo meten por su palo. Eso no está mal. Te banco, Capi, pero a mí me gustó siempre, pensé que Matías era merecedor de la portería. No tengo nada con el Digre, digo que Matías se lo merece. Sí, Andrés, o sea, eso era también algo que vimos mucho el año pasado, ¿no? Matías Perín hizo una labor excepcional. También en el mismo partido ese en Champions League, que paró de todo, de todas formas perdimos 1-0. Matías Perín es un gran portero, y la Juve es mucho mejor al tener un segundo portero como él. A mí me gustaría ver más rotación entre los dos porque creo que los dos se merecen los minutos. Entiendo que un entrenador tenga uno como primero y otro como segundo. Pero de nuevo, regreso al punto de Matías que hice al principio, que es un portero que viene de una cirugía de mano, delicado para un portero, está retomando el ritmo y la confianza después de haber estado fuera 3 meses. No sé si esté listo para una titularidad, podría ser. Juve Solano, pero si se ve un poco pesado y aún no logra estirarse bien. En el juego ante Venecia parecía un lince comparado. Bueno, no sé, podría ser. Michele Dionana. No sé qué quiere decir esto, Jared, disculpa. Cube Miners, Leo Tomás de Cube Miners. No sé, me perdí algo ahí, Cube Miners. Ángel Rivera, de acuerdo, claro que la Juve tiene muchas cosas que mejorar, pero hay que entender que estamos en reestructura desde hace unos años y lo que más resaltó o que más resaltó es el cambio de actitud que es muy evidente. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Ángel. La Juventus del año pasado, habiendo caído en el marcador de la forma que cayó en el marcador, tanto contra el Inter como contra el Borussia Dortmund, este año no hubiera remontado de la forma que remontamos. Y eso es un positivo. Habiendo dicho eso, es negativo que tengamos que estar remontando tantas veces durante el partido, porque no siempre vamos a poder meter 4 goles. El planteamiento de Tudor también retrasa demasiado el equipo y lo adelanta mucho, porque ya los goles de cabeza casi no existen. Ahora es tiro de fuera del área. De acuerdo contigo, Jared. Eduardo Serrano, ese problema lo arrastra la Juventus desde hace años, Joshua. ¿O no recuerdan la defensa de culito de Bonucci? Esperó el tiro para meter la cadera y la pierna y desviar el tiro.
Postdata, no sabía que Matías estaba lesionado. Está ya recuperado, está recuperándose, pero regresó a entrenar con el grupo hace 2 o 3 semanas, me parece. Mientras tanto, el gran regreso del prof. ¿Cómo estamos, prof? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Capi? Muy bien. ¿Y tú qué tal esas vacaciones? ¿Cómo está la gente ahí en el chat? Mira, bien, estamos tocando el tópico de Di Gregorio, que pues hay mucha gente que le está pegando duro a Di Gregorio. Yo estaba argumentando que uno, Matías Perín todavía se está recuperando de su lesión de la mano, ya está entrenando con el grupo, pero no sé si esté para para poder jugar de titular. Dos, me parece que se le está culpando a Di Gregorio por todos los goles, cuando en realidad quizás solo uno fue su culpa, el de Couto contra el Borussia Dortmund. Tres, Di Gregorio tiene cosas en las cuales puede mejorar, ¿no? Como la salida en los centros, etcétera, etcétera. Pero no me parece un portero tan escaso como se está queriendo dejar pasar por algunas personas que creen lo que dice, por ejemplo, gente como Vito de Palma o como la Gazzetta de los Sport, que es un fiasco de 36 millones de euros. Me gustaría, obviamente, pues, saber tu opinión sobre Di Gregorio y aprovechar que ya llegaste para un resumen rápido de tu opinión sobre el Juventus Inter y el Juventus Borussia. Wow, cuántas preguntas, ¿no? ¿Por dónde arrancamos? Bueno, pues Dale voy a por Di arrancar por el, Gregorio, prin- dale por Di Gregorio. por el principio. Es que lo de Di Gregorio no hay nada nuevo. O sea, es lo mismo que venimos diciendo hace un año y 2 meses, ¿no? Que está Di Gregorio con nosotros. ¿Es un buen portero? Sí. ¿Es un arquero que debajo del arco para? Sí. Y ya. ¿Es un arquero de equipo grande? No. ¿Es un arquero top? No. ¿Es un arquero que da seguridad a la defensa? No, al contrario. Es un arquero que la defensa tiene que no joda. Parte del problema de que la defensa tenga que jugar con el culo en el arco es porque el arquero no da seguridad, no sale, no domina el área, no dirige la defensa. Bueno, no se dirige a sí mismo, que Cazzo va a dirigir la defensa, ¿no? Es un arquero que está a veces mal colocado. Entonces, lo mismo, o sea, lo mismo, digamos, quizás la única novedad es que yo me esperaba un progreso, ¿no? Ya este segundo año, ya sentado, pero ojo, todavía lo puede tener, yo creo que todavía lo puede tener, pero tiene que primero, es un tema actitudinal, tiene que dejar de cagarse en los pantalones, primero, tiene que sacar las bolas y empezar a tapar y empezar a dominar, porque está en la Juventus. Dominar el área, salir. Entiendo que es un arquero bajo, ¿no? ¿Quién más lo va a entender sino yo, que me pasaba lo mismo, ¿no? Yo era un arquero a mi nivel, obviamente, ¿no? Él está a nivel top y yo al nivel más bajo posible, pero yo era un arquero bajo. Bueno, es porque soy bajo, pues digamos. Los arqueros 1,90, 2 metros tienen ventaja sobre los que medimos 1,80. Entonces él es un arquero bajo. Hay veces que en el corner da risa porque grande Jared Court ahí con esa donación. Te lo agradecemos mucho, amigo. ¿Qué estaba diciendo? No, que los arqueros bajos hay veces que tiran un corner y da risa porque están todos los grandes de los dos equipos, que son los que generalmente se meten al área cabezal, y él es el más bajito de todo el área. Entonces, es complicado así, es complicado. Lo otro, y ojo, nuevamente, desde la más profunda humildad y de la mínima experiencia que uno tuvo en el fútbol, si yo me atrevería a darle un consejo a Di Gregorio, es un consejo que me dio a mí Halle Tavares, mi entrenador de juveniles del Santo Tomás de Aquino, primo, por supuesto, el más famoso de la categoría, Oscar Washington Tavares, entrenador de la selección de Uruguay y de tantos otros equipos. Entonces, bueno, Halle, en el primer año que yo hice juvenil con él, me habían hecho un par de goles, me agarró un día y me recriminó por un gol.
y yo le dije, Jale, pero no llego, no llegaba. Me dice, pero tírate, tírate, no me hagas la estatua, me decía. Porque claro, habían goles que me pasaba, como le pasó a Di Gregorio, por ejemplo, contra el Inter, más que todo, lo tengo muy claro. En los goles contra el Inter, en el primero de Çalhanoğlu, por ejemplo, y aquí hacemos un poquito los traslados, hacer un poquito de memoria. El primer gol de Çalhanoğlu es un golazo, tiene cero responsabilidad el arquero, pero en la foto Di Gregorio sale con el culo en el piso. ¿Por qué no se tiró? El segundo gol de Çalhanoğlu, que también es un golazo, porque es un gesto técnico impecable, el tipo la para de pecho, luego la empalma y la cruza. ¿Es responsabilidad de Di Gregorio? No. ¿Podía ser más? Por supuesto, porque estaba mal colocado, y después termina arrodillado. ¿Por qué terminas arrodillado, la concha de tu hermano? O sea, ¿por qué no te tiras? Entonces, queda mal en la foto. Entonces, yo le diría a Di Gregorio lo que me dijo Hanle, tírate, aunque no vayas a llegar, pero por lo menos para la gente, para los compañeros, para los rivales, estás allí, estás cerca, pero él está quedando mal parado. Está quedando mal parado, no se está tirando correctamente, no se ubica bien. Entonces, claro, luego tiene la otra mala suerte, es cuando no puedes hacer paradas, que lo que te chutan es gol. Entonces empiezas a ponerte un poco más nervioso porque el arquero a veces necesita de una o dos buenas actuaciones para luego tomar un poquito más de confianza. Pero si cada vez que te chutan es gol y no estás salvando nunca, entonces te sientes con mayor dificultad, dejas de salir porque entras más en temor de cometer error. Y bueno, y todo esto llevándolo a que otro de los goles del Inter también hay un balón, ahorita no recuerdo cuál es, Capi, aquí tú seguro que tienes mejor memoria que yo, me vas a ayudar. Hay otro de los goles del Inter que es un El único centro. que queda es el de Thuram, el gol de cabeza de Thuram. Claro, el gol de cabeza de Thuram, pero hay un centro a Campanile, así que atraviesa todo el área, casi que le pasa por arriba de la cabeza de Gregorio y él hace como que y se caga y se aguanta, entonces la pelota luego hay un par de rebotes, pum, y es correcto, lo tienes en mente. Sí, ahí yo le decía a un gran abrazo a Rafael Saturno, que siempre está en sintonía allá en Policastro, le decía, coño, pero sal, arquero de mierda, pana, domíname el área. Hay un arquero, así sea pequeño, coño, un tipo que tiene buen salto, sale uno o dos pasos, pum, puñetazo y para afuera. O uno o dos pasos y arrollas al defensa, al jugador, te lleva a todo el mundo por delante, porque el tipo es una envergadura grande. Domíname el área. Entonces esa pelota quedó ahí viva, el arquero no salió y luego y cayó el gol. Y bueno, y luego queda retratado totalmente en el gol, que bueno, el de Couto, sí, esa se la hacen a su palo, ahí no hay nada que discutir porque bueno, eso es evidentemente un error suyo, pero es un error también en el momento clamoroso, porque ese no fue el gol que acabábamos de hacer, el gol de Yildiz. El 1-1, sí. No, porque el de Couto fue el 3-2. El 3-2, estábamos empatados, habíamos recién empatado. No recuerdo los temas. Sí, llega y te hacen ese gol ahí al primer palo con un tiro blandito. Pues, entonces, claro, tú sumas todo eso y no está bien, Y perdona que me terminé hablando demasiado. Me hiciste 5 preguntas y terminé hablando demasiado. Bueno, es que no, yo llevaba de... también 25 minutos justo hablando. O sea, pero a ver si entiendo, ¿no? En términos generales, tú dices que de los 7 goles que recibió Di Gregorio, la culpabilidad de él, o sea, él es muy culpable del gol contra Couto, el penalti obviamente es aparte, y el resto, en términos de lo que podía hacer como portero para parar el balón, era de poco a nada. Lo que tú quizás le culpas es el cómo se deja ver, o sea, es una cosa casi de marketing, ¿no? Tírate para que no te veas tan mal. Eso por un lado, y por otro lado el tema de arquero general, que sigue siendo un arquero
Sí, que eso lo Pero habíamos bueno, tocado. Exacto, yo también lo dije, cuando los centros se ve muy como temeroso, no sale y cuando fuerte. estás en la Sí, Juventus, cuando estás en la Juventus, y es que aquí eso no es culpa de Di Gregorio, es que nosotros estamos acostumbrados, la cultura de la Juventus es la cultura del arquero top. Dino Zoff, Peruzzi, Tacconi, Buffon, paréntesis ahí con Van der Sar, que era un grandísimo arquero, no le fue muy bien, solo no en la Juventus. Exacto. le fue mal. Chesney, y ahora caímos de nivel, pues. Caímos de nivel y eso no es una culpa, ese es su nivel, ese es su nivel. ¿Cómo salir de esta? Pues bueno, yo coincido contigo, hoy en día Perín no es una opción. Eh, hay, que, hay que meterle marketing, Capi, a Di Gregorio, hay que Que meterle se tire y marketing, ya. hay que, que se tire, que le toque uno de esos partidos donde nos llegan y hay muchos tiros centrales, medianos ahí, que él ahí es donde debajo del arco se luce y bueno, y poder empaquetárselo a algún buen amigo el año que viene y traer un arquero de nivel. Mira, pregunta de Danilone, ¿no? Porque estamos justo hablando de tirarse. Danilone Martínez, amigo mío, el gol que hizo Atsic en el 4-3, Sommer, no, eso es una cagada de Sommer. O sea, ese gol es de Ah, Sommer, se lo come Sommer completo, sí, sí. Bueno, la falló, o sea, el tipo, viene el tiro, él está bien colocado, lo mide porque se ve que él no da el paso porque él mide el tiro, dice, bueno, acá me tiro, empujo las manos y la saco. Y la falló cuando fue a estirar las manos, se le coló y la falló. Ese es un error, pero ahí yo decía, los amigos del Barcelona se deben estar muriendo, ¿no? Porque cuántas le sacó a Lamine en la famosa eliminatoria de semifinal del año pasado, que Sommer sacaba unas cosas impresionantes y ahora se come ese gol ahí terrible, ¿no? Pero sí, eso fue 100% de Sommer. Ojo, no, en ese tiene toda la responsabilidad. Yo no le doy responsabilidad a Sommer en el de Yildiz, porque el de Yildiz es un golazo. Porque aparte es un tiro abajo en la ratonera ahí, que es más difícil llegar ahí abajo, un tiro que va, porque el tiro viene desde el centro. O sea, Yildiz saca el tiro desde el centro de la media luna, un poquito más atrás, y va esquinado. Entonces, claro, el arquero parte desde el centro del arco, porque la jugada viene por el medio, y tienes que llegar al rinconcito allá abajo, que de hecho él llega y la toca in extremis y se le mete igual, porque aparte iba duro. En cambio, la diferencia es que el de Atsic era más sencillo, porque primero no iba tan angulado, y segundo que iba a media altura. La media altura es la distancia más fácil para sacar la bola del arquero. muy bien. Bueno, creo que podemos cerrar el tópico de Gregorio, arqueros, etcétera. Yo creo, bueno, mi última pregunta para ti sobre esto. Hay gente que dice deberían poner a otro, darle descanso a Di Gregorio contra el Verona. Después de lo que ha pasado en los últimos 2 días, mi respuesta a eso era, si tú sacas a Di Gregorio ahorita, psicológicamente lo vas a joder. O sea, no es, digamos, la mejor forma de gerenciar ese capital humano independientemente del nivel que tenga o no. ¿Tú estarías de acuerdo con esa lectura o abogas No, no, porque debería haber un cambio en la portería? no, porque es que, repito, es que Perín ahora no es una opción. Perín no, o sea, recién empezó a entrenar hace poco. No debe estar tampoco a tope Perín. Ese momento tiene que llegar más bien cuando Di Gregorio acuse alguna molestia, alguna fatiga, porque bueno, para los arqueros también se pueden fatigar física, mentalmente, un golpe, y a su vez que coincida con un nivel que ya Perín se nivele y en los entrenamientos se vea que está dominante, entonces allí llegará el momento de darle descanso a Di Gregorio, como siempre ocurre con el primer arquero y el segundo, pero creo que todavía no estamos en ese punto por ambos lados, tanto por la situación de Gregorio como por el estado de forma de Perín. Ok. Bueno, entonces aprovechando que regresa, muchísima gente nos puso en el chat y nos mandaba mensajes, ¿dónde está el prof? No, me hace falta el match análisis, extraño el match análisis. Entonces, no te voy a pedir un match análisis, pero un resumen generalizado de cómo viste a la Juventus contra el Inter y cómo viste a la Juventus contra el Borussia Dortmund. Mal, la vi mal, porque ustedes saben que a mí eso no me gusta.
4-3, 5-4, 5-6, o sea, eso a mí no me gusta. Eso a mí me pone nervioso, eso a mí es sinónimo de fragilidad y es sinónimo de mal planteamiento. El Inter nos dominó. El Inter nos dominó el partido. El Inter fue superior a la Juventus en el partido, digamos. Hay cosas que rescatar más desde el punto de vista anímico, actitudinal, de entrega y desde el punto de vista individual, porque tenemos al mejor jugador de la Serie A, que cada vez que la toca hace magia. Y tenemos a un Dusan Vlahovic en la cresta de la ola, que repito, Dusan Vlahovic acá ya no nos sorprende más a nadie. Al que le sorprenda lo que pasa con Dusan Vlahovic es porque no ha visto el Dusan Vlahovic los últimos 4 años. Esto es así, Vlahovic funciona así, funcionó el mismo año pasado, tampoco hay que ir tampoco tan atrás. Y precisamente en Champions también fue la figura de un partido loco que le remontamos, no sé si fue al Leipzig, cuando Bremer se lesionó y quedamos con uno menos por la expulsión, y Vlahovic también hizo cosas locas y nos ganó el partido prácticamente él solo, como prácticamente él solo nos empata el partido allí de Borussia, ¿no? De Borussia Dortmund. Pero eso es lo único para rescatar la parte actitudinal y la parte técnica individual de los talentosos que están enchufaditos, sobre todo esos dos, sobre todo Yildiz y Vlahovic. Pero luego, si tú me pides un match análisis, si tenemos que hablar de táctica, si tenemos que hablar de estrategia y de utilización de los recursos, mal, porque te dominó el Inter en tu casa y te dominó el Borussia Dortmund en tu casa. Y nosotros lo hablábamos acá, es que nuevamente no hay sorpresa. Nosotros en los 2 primeros partidos que habíamos ganado, lo decíamos, bueno, sí, la Juventus ganó, Tudor fue con la suya y ganó contra 2 equipos de nivel medio-bajo, contra 2 equipos que no te vinieron a disputar la pelota, sino a tratar de defenderse. Y decíamos en ese momento, hay que ver a esta Juventus contra un equipo que te venga a dominar la pelota. El Inter te dominó la pelota y te pasó por encima, el Borussia Dortmund te dominó la pelota y te pasó por encima. Con el Inter se metió atrás, demasiado atrás, tan atrás que dejaban la frontal del área totalmente libre, porque no fueron solo los 2 goles de Çalhanoğlu, recuerdo también una bellísima volea de Barella que estuvo a punto también de meterse. Entonces, claro, te metes tan atrás que dejas la frontal muy libre. Y el pallecho del Inter nunca lo pudimos igualar o salir de él de ninguna forma. También cosas que hablábamos acá en los diferentes match análisis. Al no tener un 9 arriba de referencia que tú le puedas tirar pelotazo largo y que te la aguante, también se hace más difícil. No puedes salir por bajo, no puedes disputar la pelota y tampoco puedes tirar un pelotazo para salir, entonces queda atrapado, encallado como quedó la Juventus contra el Inter. Y con el Borussia también fuiste dominado, pero con voy a decir el agravante de que los quisiste ir a buscar con una presión alta que se quedó a medio camino. Entonces, fundiste a los jugadores, sobre todo en el primer tiempo, fundiste a los jugadores corriendo como locos, pero corriendo que ya venían cansados de un partido difícil contra el Inter, además. Que ya venían cansados física y mentalmente, los fundes en una presión mal hecha, entonces después sale tú, que aparte comunicacionalmente sigue dejando muchísimo que ser, una vergüenza ese señor comunicacionalmente. No, es que estaban blancos los jugadores, estaban muertos. Y bueno, pero entonces, ¿qué caso de partido hace? O haces la presión bien hecha o no la haces la presión. Porque lo peor que puede, y esto también lo hemos, la gente que sigue el match análisis también lo hemos dicho muchísimas veces, que lo peor que puede pasar con la presión alta es que te quedes a mitad de camino. Porque te desgastas y no consigues el objetivo, ni robas, ni aprietas al rival, ni nada, y el Borussia nos pasó la pelota, nos movió la pelota con una facilidad pasmosa. No, bastante de acuerdo con eso. Y bueno, una de las cosas, ¿no?, que también resaltamos durante el watch-along de estos partidos, menos el del Borussia, ese no hicimos watch-along,
pero también se habló mucho durante la semana en el postpartido después del Borussia, es digamos, los grandes espacios que estamos dejando frente a nuestra área cuando nos atacan, ¿no? Tú comentaste que nos tiramos muy atrás, demasiado, nos encerramos atrás. En cierta parte tú decías, bueno, también es porque el portero quizás no sale, entonces la defensa se ve necesitada de bajar tanto. A mí también me llama mucho la atención la inhabilidad de nuestros defensas y mediocampistas de achicar en el momento también. O sea, una cosa es tirarte para Porque te atrás y otra mueven la también es... pelota, porque te mueven la pelota, porque son menos, porque son solo dos. Contra el Borussia eran dos Exacto. mediocampistas. Y eran, Entonces tú, digamos, exacto. tácticamente, estás diseñando el medio campo para estar en inferioridad numérica y poner a tu medio campo en dificultad. Es una decisión Exacto. táctica de Tudor. Exacto, ahí, justo a ese punto iba porque teníamos este mensaje de Sebastián González, dice, profesor, Tudor no cambiará el esquema. No hay forma de mejorar el posicionamiento defensivo con los dos volantes para no ser un coladero a los tiros lejanos. Durante el live ¿Sabes lo que del pasa? martes en la noche, ahorita voy contigo, profe, justo hablamos de que el equipo, o sea, aún después de este mercado, todavía está hecho para jugar con otro módulo. Pero Tudor insiste con este módulo. Sí, es que te iba a decir a ti, a Sebastián, a los amigos, que entonces también en la mala comunicación de Tudor, por lo menos hacia afuera, uno lamentablemente la comunicación hacia adentro no la conoce, Claro. pero dado que es un tipo medio bruto, medio brutazo, quizás esté comunicando también mal hacia adentro algunas cosas y esté generando confusión, porque ya en varias ruedas de prensa ha dicho que sí, que no, que puede que cambie el módulo, que las dos puntas, que sí, que no. O sea, declara cualquier cosa. Una vez declaró, me lo acuerdo clarito, David nada más puede hacer el 9. Nada más puede hacer el centro Sí, sí, delantero. sí. Y el fin de semana después Partido dijo contra exactamente lo opuesto. David, jugando en banda, pero totalmente perdido. O sea, a mí me daba penita cada vez que lo enfocaban, que cada vez que le hacían un close-up a David, estaba el tipo desorientado, mamado, que le faltaba oxígeno. Patético, o sea, hacemos mala figura. Con una buena plantilla. Oye, tenemos una buena plantilla ahorita. El equipo se reforzó. Y entonces estaba jugando al revés. El 9, que tú mismo habías dicho que solo podía jugar de 9, tú lo pusiste de extremo derecho. Y Openda, que más bien es un jugador que tiene que tener movilidad, que tiene que estar más libre, tú lo pones de 9. O sea, el mundo al revés. Entonces no sé, yo no sé cómo, y bueno, ya más allá de eso, lo que ya hemos dicho infinidad de veces y todo el chat, bueno, ahí también veo a Leo Thomas que lo está comentando, el medio campo, papá, o sea, tú el medio campo de repente contra un equipo que no te viene a buscar, que no te viene a dominar, como fue el caso de Genoa y de Parma, de repente puedes jugar con dos mediocampistas y te alcanza. Pero contra el Inter, contra el Borussia no te alcanzó. Y eso que contra el Inter parece que había preparado el partido con los tres mediocampistas. Pero lamentablemente Koop Meiners no termina de devolverle el alma al cuerpo a ese hombre y entonces no sé, siguen quedando mamando todo Locatelli y Thuram a todas las bolas porque Koop Meiners no termina de resucitar. Da unas señales de vida, está un poquito mejor, pero es tan poquito que ya la mejora ya no se ve, ¿no? A veces decían, bueno, mejoró un poquitico, coño, está un poquitico más, pero ya un poquitico ya ahí se quedó y bueno, vamos a ver. Vamos a ver, porque Por también... ahí había un cano que decía que yo la tenía agarrada con Koop Meiners, que tenía una narrativa montada con él, pero creo que los hechos me dieron la razón ahí. Sí, no, es preocupante la situación y aquí volvemos también a algo que se repite del año pasado, prof, porque nosotros nos quedábamos mucho de Mota, que era muy inflexible en ciertas cosas y no estoy tocando madera porque no me quiero desilusionar tanto otra vez más, pero yo veo bastantes similitudes. El año pasado empezamos fuerte, o sea, empezamos con mucho furor, mucho entusiasmo, hilamos bastantes victorias, empates, estuvimos creo que no me acuerdo cuántas jornadas invictos, también por muchísimos empates, pero después se fue
desmoronando, ¿no?, la casa de papel que se había construido. No sé si al final eso vaya a volver a pasar este año. Parece ser diferente, especialmente porque parece haber un entendimiento y un respeto diferente entre la plantilla y el entrenador. En ese aspecto creo que no corremos riesgo, pero lo que sí me preocupa es que en 2 partidos que nos vimos mal, quedan un poco tapados, ¿no?, esas lagunas que vimos gracias a los resultados. Y Y ahí es también, donde yo digo, la inflexibilidad de Tudor, ¿hasta cuándo la vamos a poder? O sea, ¿hasta cuándo nos va a durar la suerte? ¿O hasta cuándo nos va a durar el enchufe de algunos de nuestros jugadores que están metiendo 4 goles por partido para cuando digamos en un momento ya me harté de la inflexibilidad de Tudor? O sea, eh, es imposible saberlo, ¿no? Pero a mí me está preocupando realmente esta inhabilidad de realmente tomar en consideración otras opciones en esquemas y en módulo de juego, especialmente contra equipos que no te van a jugar de la forma que amerita un 3-4-2-1. y no, estoy bastante de acuerdo. Y ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, la comparación con el año pasado, la gran diferencia acá es caracterial. O sea, Exacto. Tudor no va a cometer las idioteces del filósofo de pelearse con todo el mundo, vamos, de todo ese manejo del personal humano filosófico, laberíntico que Sí, hizo sí. aquel, ¿no? El problema de Tudor es otro. El problema de Tudor es que parece una persona limitada. O sea, una persona súper honesta, súper juventina, con garra, carácter, todo eso muy bien, pero es limitado. O sea, tiene el techo ahí que no da ese paso adicional. Entonces, claro, lo que a mí más me da, no quiero decir rabia, lo que más me cuesta entender es, coño, cuando tú tienes arriba a los tipos que te están resolviendo el partido, que es lo más difícil en el fútbol, ¿no? Hacer los goles es lo más complicado, porque defiende casi cualquiera, ¿no? Pero tú tienes a los tipos arriba que es darle la bola y te la resuelven, sin más, sin Sí. esquemas, sin triangulaciones, sin cosas de pizarra, es darle la bola a Kenan Gildy, punto. Eso es todo lo que hay que hacer. O sea, entonces, claro, eso te debería permitir tener una organización defensiva más tranquila, porque mira, tú te organizas bien defensivamente, estás compacto, defiendes bien y cuando la agarras, entonces sales y buscas a los tipos que te la están resolviendo, sin tanto... Pero entonces en la parte defensiva estamos haciendo agua por las bandas, por el medio. Ahora habrá que darle descanso a Bremer en algún momento. Entonces después Bueno, también me dicen, no, que estamos fundidos, estaban todos en medio tiempo reventados. Bueno, ¿y por qué no pones a Kostic? O sea, Kostic ha jugado 0 minutos exacto. o media Te hora. lo quedaste para no usarlo, exacto. Rugani ha jugado 0 minutos. ¿O cuántos Correcto. minutos ha jugado Rugani? Cero, cero, cero. Creo que no ha entrado ni 0 siquiera de minutos. sustituto. Sí, sí. Entonces, no sé, empieza a usar a la gente y empieza a rotar mejor. Gildis en algún momento también debería descansarlo. Thuram en algún momento debería descansarlo. De Porque ha acuerdo. jugado todos los partidos 90 minutos. Yo creo que Thuram nunca ha salido. Es correcto. Corrígeme si me equivoco. No, no, es Entonces, correcto, pero justo me das la asistencia perfecta para ver la alineación probable de mañana, porque, o sea, todos pensaban que iba a haber rotaciones y en cambio la que está sonando es la que ves aquí, que es un 3-4-2-1, Di el Gregorio en negrito de la puerta, derecha, ¿quién es? ¿David o es Pendat? David, es David. Ah, Entonces, Ats. Di O sea, le Gregorio, fue tan bien pues, en la punta derecha que lo va a volver a poner ahí. exacto, Di Gregorio en puerta, Gatti, Bremer y Kelly en defensa, Joao Mario por primera vez de titular, si es que sucede, Locatelli, Thuram que decía que estaba desvaneciéndose contra el Borussia, otra vez titular 3 días después, 4 días después, Cambiaso, que tiene sentido, ¿no? También estuvo fuera 2 partidos seguidos, y la línea de arriba sería Yildiz y David,
a las espaldas de Dusan Vlahovic. Entonces, aquí yo no Bueno, veo ahí, rotación. ahí lo que me llama un poco la atención, primero, Bremer. Yo creo que Bremer debería Exacto, descansar. ¿Con exacto. quién jugamos después de Verona? Bueno, creo que hay otro partido de Champions, si mal no recuerdo. No, yo creo que Champions esta semana Se es salta libre. una semana. Lo que no sé es si metieron un partido de Atalanta, tienes liga, razón, tienes razón. pero El Atalanta próximo una semana sábado, después. Juve-Atalanta, exacto, dentro de una semana. Entonces, bueno, quizás va a tratar de aprovechar eso, ¿no? De decir, bueno, mira, último esfuerzo y después ya van a tener toda la semana para descansar y trabajar de cara a la siguiente seguidilla de partidos. Entonces, Pero quizás la pasa por siguiente ahí Sevilla el no es tema. cualquier cosa, prof. O sea, porque vas el sábado 27 de septiembre, Juventus-Atalanta. 4 días después, contra el Villarreal, fuera de casa, en Champions League. 4 días después, recibes al Milan en casa. O sea, es una seguidilla de 3 partidos intensos, los que se vienen después del Verona. ¿Tú crees que Atalanta, Villarreal, Milan. Exacto. Y después hay una pausa por selecciones. Mira, 3 partidos Son duros. duros, Tendría muy más duros, muy sentido ver duros. una rotación contra el Verona, ¿no? Aunque tengas una semana de descanso, especialmente alguien como Bremer, que, oye, o sea, bien Sí, que sí, sobre mal, todo viene de Bremen. su cruzado, Hmm. Rugani Yo de veo titular también ahí, ahí bueno, el mismo Tudor nos ha dicho, ¿no? Que estamos también aprendiendo a conocerlo, que la utilización de Kalulu en la banda derecha como carrilero derecho es para buscar el equilibrio y no tener a los dos carrileros tan ofensivos, ¿no? Pero mm, entonces acá, si es así, está jugando con Joao, que es ultra ofensivo en la derecha, y Cambiaso, que no es que sea ultra ofensivo, pero es que no está defendiendo bien en la izquierda, claro. porque Cambiaso defensivamente no lo está haciendo bien. O sea, él técnicamente sí, muy bien, se mete por dentro, pero es que no defiende, no defiende. Entonces, Locatelli de titular, yo creo que es prácticamente un hecho. Y yo aprovecharía Verona para darle descanso a Turán, También. porque es un partido que se puede tornar de ida y vuelta de estos locos, que es donde Turán se funde, porque empieza a correr para arriba y para abajo como un degenerado y se queda sin gasolina. David por la derecha otra vez me parece, bueno, no sé, el colmo de la terquedad, ¿no? Algo te fue mal y lo vuelves a hacer, algo que no tiene sentido. Mira, Marco, pregunta, ¿dónde están los me gusta? Sí, tienes razón, Marco. ¿Dónde estás tú también, Marco? Ah, ¡Opa! Te salió autogol, Marquito. Te salió o sea, autogol. Coño, ahorita tienes que. razón, faltan los me gusta, pero también falta Marco aquí, ¿eh? Mira, aquí mientras tú hablas paja un ratico, Capi, Mm, yo voy, bueno, o si no voy hablando paja yo también de lo que estoy haciendo, porque me recordaste lo del partido con el Villarreal, que yo estaba pendiente de cuándo el Villarreal iba a sacar a la venta las entradas ujú. digamos, las entradas para el partido con la Juventus, y cada vez que me metía decía próximamente, nunca, no decía fecha, no decía nada, nunca pude encontrar qué fecha, entonces estoy entrando en este momento en la Busca, página busca, busca, porque también me das la del asistencia para recordarle a la gente que hay un video espectacular de Marco, un banquillo que sacamos esta semana, explicando cómo funciona la compra de boletos para los partidos de visitante en la Champions League. Así que al final de este directo, vayan y busquen ese video, que la verdad es que es muy bueno. En cuanto a la alineación, profe, yo estoy muy de acuerdo contigo. O sea, yo contra el Verona, que por cierto, creo, si mal no recuerdo, está entre las últimas 5 posiciones de la tabla. Oye, Mira, un Capi, descanso perdona que te bravo, interrumpa aquí. Villarreal Juventus próximamente. Coño, el todavía. partido es y todavía dice próximamente, pero habría que ver un modo de entender cuándo arranca. Se lo vamos a preguntar a ChatGPT. Perdón, adelante, Capi, perdona que te Ok, interrumpa. dale. Estamos aquí viviendo en el pensamiento viviente del prof. Entonces yo decía, Bremer, un Rugani contra un Verona me parecería perfecto, sin ningún problema. Es más, yo igual quizás
compartiría el partido entre Kelly y Cabal también para darle un poco de descanso a Kelly, que se han mandado unos partidos intensos. Definitivamente de acuerdo contigo en cuanto a Thuram. Ahí perfectamente puedes meter a McKennie, por ejemplo, en cambio de Thuram, que te va a hacer esa labor, digamos, sucia de física, ¿no? O sea, de correr mucho. Y yo abogaría por un descanso a Yildiz también, prof. O sea, yo sé, somos bastante Yildiz dependientes, pero coño, creo que contra el Verona podrías poner, por ejemplo, Openda, que lo usaste de titular contra el Borussia, pero contra el Verona no. O sea, no, son vainas que no entiendo. O sea, ¿por qué contra el Borussia sí, contra el Verona no? Acaba de llegar, no sé, me parece mucho más lógico también darle un poco de descanso a Yildiz para que también esté, digamos, más fresco contra el Atalanta. Y en el segundo tiempo, oye, tienes a Zegrova que ha mejorado, digamos, ha ido más rápido de lo esperado en cuanto a la recuperación de su lesión, tanto así que vio minutos en la Champions League. Entonces, bueno, si no te sirvió Dusan Vlahovic y David ahí, metes a Zegrova en el extremo por derecho y tienes para rotar ahí de esa forma para buscar el gol. En el peor de los casos, que sigas trabado, oye, bueno, metes a Yildiz en los últimos minutos a ver si te hace una genialidad. El mismo Adzic también te puede ayudar a resolver. O sea, puedes utilizarlos, pero ya, digamos, el minutaje de estos jugadores que siempre han sido titulares desde un principio y algunos de ellos están recuperándose de una lesión fuerte, importante, y que ya aprendimos, en este caso, el caso de Bremer, ya aprendimos que la Juventus con Bremer es una y la Juventus sin Bremer es otra. Entonces, oye, contra el Verona, dale su tiempo. Hizo ya un partido entero contra el Inter, que se recuperó, porque recordemos que Bremer en una entrevista al principio de la temporada dijo que él ahorita necesita alrededor de un día o dos de descanso para recuperar, para estar bien para el próximo partido, mientras se está acoplando de nuevo al ritmo de juego. Oye, entre Inter y Borussia Dortmund hubo 3 días disponibles. Entonces no llegó al 100% contra el Borussia Dortmund, al punto de que hasta su hija le estaba haciendo masaje en las piernas, obviamente, ¿no? Pero, oye, usa el Verona para darle el descanso que no pudo tener entre Inter y Borussia. Yo quería preguntarte a ti y a ver qué opina el chat sobre la situación Vlahovic, ¿no? ¿Cómo usarlo? Porque está siendo letal viniendo desde el banquillo, pero entonces lo seguimos usando solo desde el banquillo como ese as bajo la manga, o ustedes piensan que debería alternarse titularidad y rotarse de forma normal. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, déjame lanzar una encuesta de eso, ¿no? Porque me parece buena. ¿Cómo usar a Vlahovic? Vamos a ver. ¿Cómo usar a Vlahovic? Titular. Banquillo, ¿no? Ahí saltan las dos opciones. Lanzo la encuesta. No. ¿Ya lo lanzaste? No, pero así no. ¿Ya lo lanzaste? Sí, bueno, pero o sea, tú ya lo explicaste, ¿no? Tú hiciste no, la pero explicación. tenía que ser más, espera, titular indiscutible, o sea, para buscar esa titular indiscutible o revulsivo. Claro, como para dejar. Perfecto. Lanzo otra vez, no pasa nada. Cerramos eso y lanzamos otra vez. O sea, no pasa nada. Esto es cómo usar a Vlahovic 2.0. Titular indiscutible. Segundo punto, revulsivo, dijiste, ¿no? Esa es la palabra. Esa es la palabra. Ok. Lanzado. Que es donde ha hecho, ¿cuántos ha hecho? 4 goles en esto. 4 goles en 4 partidos, 3 partidos. Sí. Y un solo partido titular, 0 goles. ¿no? Exacto. Esa es la muestra que tenemos hasta el momento. Bueno, yo basado en la muestra, yo lo seguiría usando como revulsivo, porque es donde está mejor, funcionando mejor. También es algo a analizar que la mayoría de nuestros goles han llegado en segundo tiempo. La mayoría de nuestros goles han llegado entre el minuto 85 en adelante. Y 96, sí. Pero bueno, nos está costando mucho abrir los partidos en el primer tiempo. Y no solamente en los últimos dos, también con los otros equipos contra quien jugamos. Si mal no recuerdo, creo que solo uno empezamos metiendo gol temprano, quizás el primer partido. El resto bastante cerrados, problemas ahí, encontrar espacio
El mismo David, ¿no? Metió ese gol en el debut y después ya más nunca lo pudo volver a hacer. Vamos a ver, Marco responde, vente a Turín, profe, que la entrada te la consigo yo. Villarreal es un lugar horrible. Pero si jugamos contra el Villarreal, Marco, ¿qué voy a hacer? Tengo que intentar ir, ¿no? Aunque sea, hasta aquí, yo no voy a ir a visitar la Catedral de Villarreal, voy a ir a la Cerámica. Bueno, pues te está diciendo, si vas a viajar a Villarreal, viaja a Turín, en cambio, y vas con él, el partido. ¿Qué vamos a ver a Turín? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué tenemos ahí? Porque El Benfica. A Madrid lo recibo yo, a Marquito. Lo recibo Claro. yo. Pero a ver, en Champions League está el Sporting. Puedes ir a ver el Sporting. Ya lo vi. No, ya lo vi. Yo fui a Sporting la otra vez y traje la clasificación. Bueno, puedes ir a ver Juventus Pafos. No, muy blandito. No voy a viajar para el Pafos. No te interesa. Juventus Benfica. Nos gana el Benfica. No quiere ir. Pues, a ver. Bueno, nada, entonces tiene que ir para Villarreal. No hay más nada. El único otro ya pasó ese partido. No, yo acabo de llegar de vacaciones, estoy quebrado, no tengo más día nada. No se puede. Claro. Cambio Villarreal, termino de trabajar y voy, y llego al partido. Así, sí. ¿Cuánto se hace de Madrid a Villarreal? A menos que me lo pongan a las 6, ese horario de las 6:45, ahí me liquida. No, ya hay hora para el partido. ¿Y es 9 de la noche? Sí, déjame ver, acabo de cerrar, pero sí. Ver, sí, 9 de la noche. Estadio, mira, aquí estamos haciendo todo en vivo, señores. Estadio de la Cerámica. Estoy en Google Maps ahora mismo. ¿Pero qué agarras? ¿Un tren? No, chico, voy en carro. En ese pueblo no llega tren. ¿Cómo llegar? Ajá, a ver, dinos la vaina. ¿Cómo llegar? Desde mi casa. Aquí está. Grande, Esteban. 3 horas 55 minutos. Miércoles. En carro. Y en transporte público para el pueblo de mierda ese, 8 horas y 33 minutos, me dice Google Maps. O sea que no hay forma de llegar ahí. No hay, ¿no? Seguramente te obliga a agarrar un tren hasta Valencia y de ahí probablemente tengas que, no sé, Mario, que ir en un tuk-tuk hasta el pueblo ese. Coño, pero profe, te vas a lanzar 8 horas de carro. Me la acabo de lanzar para ir a la playa. Bueno, sí, pero una cosa es ir después del trabajo, agarras el carro, te vas hasta Villarreal a ver el partido, ves el partido, regresas. No, me quedo durmiendo. Ok, así sí. No, a las 12 de la noche no voy a agarrar el carro 4 horas, no, me quedo durmiendo. Ya, ok, me estaba preocupando. ¿Y avión? Pregunta el Juvesolano. ¿No hay un EasyJet? No, una vaina así, Ryanair. ¿Qué va a haber ahí aeropuerto? En esa ciudad no hay aeropuerto. Sí hay, coño, ¿cómo no hay? Si Marco ¿En Villarreal? Llegó, tiene que haber. ¿Hay aeropuerto en Villarreal? No, tiene que haber. habrá llegado a Valencia. Habrá llegado a Valencia y ahí después tiene que moverte. Yo creo que el aeropuerto grande ahí cercano es Valencia. Puede ser. Bueno, mientras estábamos viendo la logística de cómo llegar a Villarreal, perdimos como 10 escuchas, pero está bien, no pasa nada. ¿Y la encuesta? ¿Cómo quedó la encuesta? La encuesta, entonces, 35 votos nada más. Está rara la vaina porque hay 80 y pico personas viendo el directo y los me gusta están por debajo un 30% y los votos están por debajo más de 50%. No entiendo la gente. Se pone a ver, no participa, no entiendo yo. Pero bueno, ¿cómo usar a Vlahovic 2.0? Titular indiscutible o revulsivo. Va ganando revulsivo con 87%, profe. Está interesante. Solo 13%. Hay que aprovecharlo. Titular indiscutible. Hay que aprovechar a... Mira, Marco, yo llegué a Valencia, ¿viste? ¿Dónde dice? ¿Qué te iba a decir de Marco ahí que dice que él llegó a Valencia? A ver, yo llegué a Valencia cuando fui, pero creo que haya uno en Castellón. Bueno,
Lo de Vlahovic, que hay que aprovechar la cresta de la ola, ¿no? Porque está en la cresta de la ola y pronto vendrá la caída. O sea, ¿tú no crees que Blajovic aguante el ritmo todo el año? No, pero basado en el histórico, no. O sea, Claro. si lo hace, sería una sorpresa. O sea, un Vlahovic constante sería una sorpresa. Y si Lo, eso lo sucediera, normal, prof, ¿qué debería hacer la Juventus? no, ¿Renovarlo, tratar de mantenerlo o ya la ese barco Juventus, zarpó? independientemente de su performance en la cancha, la Juventus tiene que proponerle la renovación de contrato porque es un tema financiero. Tú le propones una renovación a las cifras que la Juventus considera razonable y después estar a él, aceptar o no, o querer irse, pero tú tienes que proponer la renovación. Claro. Pero en el momento que llegue eso, entonces va a empezar otra vez la caída, ¿no? Ahí viene el ciclo negativo, porque entonces empieza a llenarse de los fantasmas, de las dudas, de la gente y toda la paja, entonces empieza a pelearse consigo mismo, con los árbitros, tal. Entonces empieza el ciclo negativo de Vlahovic. Ahora no hay que tocar nada, no hay que ni hablar, ni hablar con Ristich, nada, cero. Que siga así, a ver cuánto dura la ola y ya después en algún momento se le propondrá la renovación, aunque bueno, no creo, se ve difícil que Vlahovic pueda Ya no aceptar. sé, o sea, yo creo que al final la Juve sí le va a proponer una renovación, tipo a 7 millones, una vaina así, 6 millones, 7 millones, pero estando en cero. Puede, si hace un buen año, puede seguramente llamar la atención de equipos interesantes que le van a ofrecer un buen salario y su agente que está hambriento de otra inyección de bonus y comisiones. Yo creo que aún con la Juventus ofreciéndole algo, él va a terminar saliendo en ser otro lado. Pero bueno, nada, en cierta forma ya nos cubrimos, ¿no? Para su salida. La cuestión es que si termina siendo muy importante este año para los goles que haga, que por ahora lo está haciendo, pues aunque se vaya en cero y aún estar cubierto, pues va a llamar la atención eso. Hay quienes dicen que el Barcelona ya lo tiene listo para hacer el reemplazo del polaco este, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Lewandowski. Ese, exacto. Pero bueno, veamos. Ahí el Barcelona también tiene unas vainas fuertes, ¿no? Tú que vives O sea, allá. todo delantero en Barcelona. Lamine, No, eh, me refiero a unas situaciones de legales y de. Marquito subió! ¿Cómo está, Marco? Bienvenido. Bien, me Marquito. invocaron, entonces tuve que subirme un momento, ¿no? Claro, por supuesto. Tuve un poco de prisa, pero bueno, dale. ¿Qué me cuenta? ¿Qué se contó aquí? Aparte del profe que dice que él no va a los partidos con los equipos Pura pequeños. mía. Hemos hablado 1 hora y 15 minutos de paja absoluta. Bueno, no, No, explicamos. tampoco, No, pro, coño. he hablado algo Tampoco es una interesante. novedad. Tocamos los temas. Bueno, es que al final todo es paja. Michele de Blasis, justo en este momento, acaba de preguntar, independientemente el comienzo espectacular de temporada, hoy por hoy la Juventus no tiene intención de ofrecerle una renovación a Dusan Vlahovic. Hoy por hoy no. Cuando llegue el momento lo hará. Hoy por hoy yo estamos de acuerdo que no tiene que tocar nada. Marco, ¿tú qué opinas sobre esa situación de Vlahovic? Lanzamos una encuesta. ¿Por cuál votaste, si es que llegaste a votar? ¿Revulsivo o titular indiscutible? Yo voté revulsivo de momento todavía. ¿Y qué Si harías con funciona de Vlahovic? revulsivo, ¿por qué no sé qué es de revulsivo, no? Claro, si está funcionando, ¿por qué tratar de arreglar algo que no está roto? Además Pero de ¿qué que hacemos con Vlahovic después de este año? O sea, ¿tú eres de la opinión de Enzo y mía que le van a ofrecer una renovación para por lo menos no perderlo a cero o ya es algo que es un barco que ya zarpó, no hay nada que hacer? no lo sé, depende mucho de él. O sea, al final siempre son números, ¿no? O sea, en la Juve saben perfectamente cuál podría ser un valor razonable de una renovación de Vlahovic y puede ser también que se lo ofrezcan, pero no lo sé. Eso depende mucho de cómo fue
cómo se interrumpió la negociación para la renovación. Hay que tener en cuenta que de todas maneras cambió la dirigencia, cambió el gerente, digamos, no sé qué rol tenga Comolli, pero creo que no hayan nunca tocado el tema con Vlahovic, o muy poco con esa nueva dirigencia. Siempre me han parecido bastante poco interesados en el tema, y Vlahovic también. Así que luego todo puede pasar, ¿eh? En este momento, si Vlahovic bajo Tudor con este equipo, encontrar otra vez un estado de forma aceptable y un rendimiento bueno, no veo por qué no encontrarse y renovar. Yo creo que en estos casos siempre un buen compromiso podría ser una renovación. Yo qué sé, a un salario de 6-7 millones, un salario top para la Juve. Hay que recordar que ahora mismo Vlahovic gana el doble del segundo jugador más pagado de la Juve. Y eso no puede ser. Pero si Vlahovic aceptara una renovación a 6-7 millones, igual, con una cláusula baja, que no quiere decir 20 millones, pero quizás 50, si mañana llega uno que le ofrece realmente los 12 millones que él quiere, que nos pague, que se vaya. Normalmente, digamos, en los equipos de segundo nivel, y desgraciadamente ahora mismo, y en el mercado, la liga italiana, los equipos italianos, son equipos de segundo nivel que no pueden mandar en el mercado. Si llegan ofertas muy altas para un jugador y le ofrecen 12, 15 millones de salario, no puedes dárselo. Yo te diría, Marco, que somos la realidad en estas situaciones normalmente es: hago una renovación para tutelar un poco el club y le dejo la posibilidad de irse a un precio razonable. Yo creo que esa podría ser una buena solución para ambos, para llegar a final de temporada tranquilo, porque en esta situación va bien todo, pero yo creo que cuando llegue enero por ahí, un jugador al que se le caduca el contrato y que tiene libertad de negociar con alguien, y que yo creo que sea una situación que distrae mucho al jugador, que no deja tranquilo al club, no deja tranquilo al entrenador. Así que yo creo que una renovación, aunque sea una renovación de cómodo para ambos, con la promesa que si hay posibilidad te vas, podría ser una buena solución. ¿Ibas a decir, prof? No, que yo creo que somos de tercer nivel a nivel económico, de fuerza en el mercado, porque el primer nivel es la Premier League. Nadie puede competir con esa gente. Ellos están en su primer nivel ellos solos. Y luego vienen los otros equipos que, sin estar en la Premier League, siguen teniendo mucha más fuerza que la Juventus, como, no sé, el Bayern Múnich, Real Madrid, Barcelona con sus triquiñuelas, Paris Saint-Germain, y después en un tercer nivel viene todo lo demás, o bueno, todo lo demás no, la Juve. ¿Estás en mute, Marco? Yo no creo que estos equipos sean, o sea, que sean tercer nivel nosotros. Creo que sea más bien que está la Premier junto con Real Madrid, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, y luego quizá Barcelona, si siguen permitiéndole hacer todo lo que hacen con sus deudas, sus obras, todo lo que sea, pero no creo que esto sea primer nivel. O sea, Barcelona, Real Madrid, Bayern Múnich compiten con la Premier League, no están en un nivel más bajo, en mi opinión. Pero creo que el sentido de lo que quería decir se entendió. O sea, no es cuestión de segundo nivel en términos absolutos. Hablo que ahora mismo hay equipos de Premier que no están ni en el nivel de las rodillas de la Juve, que tienen una potencia, un poder de gastarse dinero superior. Pero no me vengan a decir que Brighton o el Sunderland es mejor que la Juve. No es cuestión de nivel en este sentido. Creo que también la Juve, como ya dije aquí, podría tener la fuerza económica para competir, claramente no en los nombres del momento, no con ciertos tipos de salario, pero yo creo que también
tenga la oportunidad de ofrecer salarios interesantes junto con la perspectiva de ser un jugador de Juventus, que de todas maneras es un equipo competitivo, no me digan lo que... O sea, tú puedes ganar más en Sunderland o Nottingham Forest, pero tú nunca vas a jugar una Copa Europea, nunca vas a jugar en un equipo que tenga la tradición, la visibilidad que tiene la Juventus. Esas son cartas que la Juve se puede jugar cuando trabaja con jugadores que tiene que renovar. Claramente, el tema económico es el tema principal y eso puede marcarte una pequeña diferencia cuando las diferencias con las ofertas de los demás no son tan grandes. Puede ser un argumento, digamos, para convencer, pero... Sí, sí. No, queda clarísimo y me das la asistencia para recordarle, porque mucho de esto lo hablamos con Nico Skira cuando estuvo con nosotros el miércoles. Entonces, antes cuando estamos hablando de los boletos de visitantes para la Champions League, le dije que había un video el martes, que sacamos un video el martes, donde Marco explica cómo pues se podría, ¿no? Si fuese un sistema relativamente coherente, aunque aún así es difícil. Y el miércoles tuvimos a Nico Skira justo hablando de esta situación. Así que durante la semana lo hemos estado acompañando con muchísimos tópicos de interés, así que cuando termine este directo lo pueden ir a ver ahí. Marco, quería aprovechar que estabas, porque también, Sí, pues también tú viviste. porque yo en unos 10 minutos me tengo que ir, así que... Sí, yo creo que también vamos cerrando en unos 10 minutos. Sí, cerramos todo. O sea, yo también, para que no se quede el Capi otra vez solo haciendo monólogo ahí. Sí, porque la gente se harta también de estarme escuchando a mí hablando estupideces. No, claro, yo lo sé. Quería aprovechar que Marco estaba aquí porque tú fuiste al partido contra el Borussia, estuviste en el estadio y también, bueno, viviste el Juventus Inter desde la sede de Quelli Filadelfia. Escuchamos el punto de vista del prof sobre qué le pareció la Juventus en estas dos instancias. Me gustaría saber tu opinión también desde allá. Mira, te digo la verdad, esta semana estuve bastante liado, no pude escuchar los puntos de vista del profe, pero yo estoy casi seguro 100% que estamos totalmente alineados. Porque fueron partidos entretenidos, emocionantes, lo pasamos muy bien, disfrutamos, salimos contentos de ambos, claramente del Inter más. Pero inclusive, o sea, el del Borussia, ibas perdiendo a 2 minutos del final de 2 goles y lo empatas, así que todo muy bello, muy positivo. Pero la Juve que yo quiero no juega así. Así que no sé qué haya dicho el profe, goles, pero ¿no? Yo estoy seguro de que el profe está de acuerdo conmigo sí. Que la fase defensiva se tiene que registrar, hacemos muchos errores que se repiten a menudo, nos metieron 5 goles de 7, o sea, nos metieron 7 goles, algo que antes pasaba en 4 meses o 5, nos metieron 7 en 4 días, pero no solo 7 goles en 4 días, el hecho es que nos metieron 5 prácticamente iguales, haciendo casi siempre el mismo error. Eso no sé decirte si es positivo o negativo, o sea, si el equipo no tiene claro un concepto y es fácil que en unos 2-3 partidos seguidos igual se repitan y se tenga que trabajar ahí. Pero no se puede permitir a jugadores que saben perfectamente que tienen una capacidad de rematar al arco impresionante, como por ejemplo Çalhanoğlu, que tengan todo el espacio para controlar la pelota, mirar el arco y meterte gol. Y eso se ha repetido mucho. Yo creo que le hayan dado mucha responsabilidad a Di Gregorio. Sin duda tiene en todos estos goles, hay varios que uno dice, pero hubiese podido hacer algo más. Sí, pero yo siempre pienso que se defiende todo junto. No es solo el arquero, no es solo la defensa, ahí tenemos un problema de salida de los dos mediocampistas que están demasiado bajo y no van a molestar los adversarios cuando están ahí rematando al arco. Hay cosas que corregir. Por el otro lado, sí, por un lado táctico, yo creo que haya mucho trabajo que hacer. Porque hay mucho trabajo que hacer, porque se hacen muchos errores, porque hay jugadores que tienen que encontrar
condición y quizás también colocación un poco en la cancha, pero hay muchas cosas que hay que poner en su punto. Me quedo con la actitud. Y la actitud sí es actitud de Juventus que me gusta. Es actitud de Juventus que me gusta, sobre todo cuando está en la mierda, digamos la verdad, porque la actitud de esos 25 minutos del segundo tiempo contra el Inter, o el otro día también un primer tiempo tímido con varios errores, con errores de posicionamiento, a pesar de que nos han metido goles en el primer tiempo. Y entrar en el segundo tiempo, que yo lo veía poco concentrados, no lo sé, no me gustó, pero sí la reacción me gustó en todos estos partidos la reacción que tuvimos. Yo creo que este es un equipo que está descubriendo su valor, está tomando confianza, está muy bien que a pesar de los errores, los resultados no sean acompañados, porque yo creo que en un grupo de jugadores, un equipo, cuando tú ves que, aunque sea un poco por desesperación, cambias de actitud, vas a agredir el adversario y ves que eso te paga, te da confianza. Te da confianza en tus medios, te da confianza, te hace creer justamente que tú vales lo suficiente para poder tú también, si no todo el partido, pero en varios momentos del partido, mandar tú en la cancha. Y eso es fundamental. O sea, yo siempre digo que si nosotros que somos ya mayores, yo creo que entre nuestros seguidores hay muchos que no se acuerden, pero ¿qué se decía de la Juventus de Lippi? ¿Qué decían los jugadores de la Juventus de Lippi? Enzo, ¿dónde ganaban los partidos los jugadores de la Juve de Lippi? En el túnel. En el túnel de vestuario, te iba a decir. Entonces eso yo quiero ver. Yo quiero ver esa Juve respetada, que le da miedo a la gente y que solo al salir a la cancha en el mismo túnel, viendo nuestros jugadores, viendo dónde están, viendo nuestra camiseta, lleguen pensando que no va a ser fácil salir de ahí sin perder, no ganando, sin perder. Y en los años en que la Juve mandaba, en los años, la mayoría de los años de nuestra historia, no los olvidemos solo porque estamos en un periodo. La Juve que manda es un equipo que cuando juega con un adversario en Turín, siempre juega para ganar y no hay adversario que venga a Turín para ganar, con el objetivo declarado de ganar. Eso quiero ver. Perfecto. No, estamos alineados ahí, en realidad, en todos los puntos. Chicos, para cerrar, pronóstico contra el Hellas Verona. ¿Prof? No, yo nada más voy a decir que el Verona ha hecho un gol en 3 partidos. Yo te digo también, pero que hay que tener cuidado con el Verona, que yo creo que es un equipo que hasta la hora ha cosechado un poco menos de lo que merecía. Dicho eso, claramente lo que estaba diciendo, yo espero de ver una Juventus que después de estos 2 partidos haya tomado suficiente confianza para ir a Verona a mandar, a ganar un primer tiempo 2-0 y terminar el partido sin muchos problemas ni preocupaciones. No, vale, ¿quién es ese malandro, vale? No, vámonos, que nos están hackeando, es un hacker, mira, es un hacker. ¿Hace cuántos meses no veíamos a Rana por aquí? No, vale, chicos, chao, vale, chao. Sinvergüenza, vale, sinvergüenza. ¿A dónde va? Qué bello, Ranita, el único con el... Date media vuelta al celular. Bro, pero es que... ¿Cómo digo? Me la complicas, Marco. Pero este no es el tipo que trabaja en ahora Hollywood. se te ve mejor, que si no el Capi Este no es camarógrafo en Hollywood. Como muchas cosas, pero ¿cómo es el dicho? En de Herrero... Casa de Herrero, cuchillo de palo. Bueno, Y con lo que te encanta. cuando yo estoy acá no quiero trabajar, no quiero encuadrar, no quiero ver luz. Claro, tiene sentido. David Back dice 2-0 a favor de la Juve. Luis Martínez dice que el Verona va a duplicar el número de goles que ha metido hasta ahorita con un 3-2 a favor de la Juve.
Tiziano Papi 2-0, 3-0 dice Capo. Pronóstico del 11, ya lo habíamos puesto, te lo pongo aquí rapidito, Tiziano, sería este, el que se está usando ahorita. Eneas 2-0 también para 2-0 en el 84 para el Verona y en el 93 2-3 para la Juve. Sería el colmo, de verdad. ¿Dónde andabas, Rana? Pregunta de Perdido. No, mucho chamba, bro. Bueno, para cerrar, Rana, ¿tu pronóstico para este fin de semana? 1-0. 1-0 favor Juve o Okay. favor... Okay. Siempre. Perfecto. Se me Muy olvida que bien. en español la hacen dependiendo de quién está en casa. Okay, 1-0 Juve. Perfecto. Veremos qué pasa. Muchísimas gracias de verdad por su compañía. Disculpa, Rana, pero estamos justo saliendo. Sí. Se Tú acaba te de quieres llegar. quedar, te puedes quedar si quieres. Nosotros nos vamos, tú sigues ahí con un monólogo tuyo desde la Buen pantalla monólogo de verde. Rana ahí. Yo me conecto y te escucho, Rana. Un abrazo. No, ¿qué hablas? No, ya. Bueno, seguiré comiendo McDonald's. Patrocinio. Si nos quieren más. Si McDonald's nos está viendo, si nos quiere patrocinar, bienvenidos. McKenny, increíble. Solo piensen en comida ese muchacho, de verdad. Marco, Enzo, Rana, mil gracias de verdad por haber pasado. Gracias a todos los del chat. Verdad. Mil gracias a Jared Core, que también puso este super chat, además de ser miembro, justo para pues alabar al profe que ya por fin regresa de su vacación. Profe, tendremos más análisis el lunes, ¿no? Sí, vamos a hacer el clip con mi recomendación a Di Gregorio y lo etiquetamos a ver si empieza. Dale, por lo menos dale, me gusta. No quedar en los goles arrodillado ahí como un Cristo, ¿no? Por lo menos que se tire. Me gusta, muy bien. No sé si mañana va a haber Guachalón, se los informaremos por medio de las redes. Pasen bonito el resto del viernes. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, pueblo. Chao.